Bienvenidos y bienvenidas al ya tercer episodio de este podcast que hemos dado a llamar En Código, básicamente. Me va a costar acordarme el nombre del podcast, aunque sea mi propio podcast. La verdad es que tengo una memoria no muy privilegiada y incluso siendo mi propio podcast a veces me olvido del nombre en sí. Aparte sigue sonando en mi cabeza de Diario de un Desarrollador, que es la marca registrada que llevé durante mucho tiempo. Y bueno, nada, es algo que todavía tengo pendiente en muchos otros proyectos, ¿no? Hoy vamos a hablar de los bootcamps. Es un tema que es, digamos, muy sensible, muy complicado, porque hay una cantidad de opiniones divididas y ninguna media, digamos. No hay una opinión del estilo, una opinión tranquilizadora, ¿no? La primera opinión es: los bootcamps son increíbles, con ellos pude conseguir trabajo, gano en pesos, en dólares, en lo que sea, me pude ir a vivir afuera. Y el otro lado es: los bootcamps son una estafa, nadie aprende nada, está lleno de paracaidistas. Para la gente que quizás no sea tan de Argentina o no conozca el término, el paracaidista es una persona que nunca tuvo ningún tipo de interés por sistemas. Esto aplica igual a cualquier industria, ¿no? Pero estamos hablando de sistemas. Nunca tuvo ningún tipo de interés por la materia y porque vio una nota de Infobae o de cualquier diario de noticias o vio un video de YouTube, vio que había plata y se quiso meter. Obviamente es un término despectivo, ¿no? Pero es un término que explica justamente a este tipo de gente que cree que metiéndose a sistemas se va a hacer la gloria y todo se va a basar en la idea de ganar plata. ¿Por qué esto es malo? Porque uno puede decir, bueno, ganar plata no es malo, ¿no? Querer ganar plata es bueno, ganar dinero, tener un ingreso mejor, mejorar tu estilo de vida. No es el problema de ganar plata en sí, sino la intención de meterse, ¿sí? Obviamente que en sistemas se gana muy bien, eso no lo niega nadie. Hay excepciones, ¿no? Hay empresas que pagan muy mal, pero en general es una carrera que obviamente es de por vida y tenemos muy buenos ingresos en cualquier tipo de seniority y en cualquier tipo de tecnología. Eso es muy importante entenderlo porque hay muchos que son juniors y sienten que están ganando poco, que puede ser. No vamos a hablar de sueldos porque especialmente en Argentina eso es algo muy variable y me quedaría súper deprecado el podcast, ¿no? Me quedaría vencido al día 1. Pero sí es importante entender que los sueldos, incluso para un junior o un trainee, que después vamos a hablar de cómo funcionan los tiempos de aprendizaje y cuándo se considera un junior o cuándo un trainee. Pero podríamos decir que los sueldos están bastante balanceados, bastante favorables en la industria de sistemas en general. Obviamente, de vuelta, hay excepciones, hay sueldos muy bajos, sueldos demasiado altos, hay momentos en el mercado en donde se pagaba muy bien, por ejemplo en pandemia, cuando la mano de obra de desarrolladores era muy importante, porque las empresas se encontraban en una situación donde ya la gente no podía ir a las oficinas y surgieron muchos trabajos de sistemas. El hecho de no tener esa presencia física cambió mucho la perspectiva de cómo las empresas encaraban el hunting, ¿no? Esto de poder encontrar personas, contratarlas y darse cuenta que trabajar a distancia era muy importante. Y todo esto originó también a la necesidad, ¿no? La demanda del mercado de muchos más desarrolladores o muchas más personas en sistemas, porque yo siempre voy a orientarme hacia el lado de desarrollo, que es lo que más conozco, pero recordemos que en sistemas hay muchas más áreas, ¿no? Están los ingenieros de datos, los científicos de datos, las personas que trabajan con UX UI, diseño gráfico, diseñadores web, desarrolladores mobile. Bueno, hay muchos tipos de otras ramas. Esta última de desarrolladores mobile me refería más quizás a la gente que hace mockups y demás, ¿eh? Pero bueno, a lo que voy. Hay muchas ramas que son tan importantes como desarrollo
y a la vez es como que forman parte de sistemas y están presentes, ¿no? Entonces, de vuelta, eso de hecho lo podemos ver mucho en la facultad, ¿no? Desarrollo no es ni el principio ni el final de todo, es solo una rama más, es un área grande, ¿sí? Que crece día a día, pero como todas las demás. De hecho, conozco científicos de datos, amigos, que no tocan una sola línea de código y se la pasan configurando y entrenando otros sistemas a través de parametrizaciones y con uso constante de matemáticas discretas. Y todo esto sin tener que tocar una sola línea de Python o de R, que es el otro lenguaje que sirve mucho para estadísticas, ¿no? Entonces, dicho esto, vamos al tema principal, ¿no? Empieza a aumentar la demanda, muchísima demanda de desarrollo, aunque viene aumentando desde que nació sistemas, pero en todo esto de la pandemia empieza a aumentar muchísimo y la forma de poder, la forma tradicional de educación, ¿no? De lo que son las universidades o incluso los cursos en YouTube o en Udemy, empieza a saber a poco, ¿no? Empieza a no alcanzar. Entonces, básicamente lo que ocurre es que nacen este tipo de aceleradoras, ¿no? de conocimiento, que son las bootcamps. Las bootcamps vienen a ser como una especie de proyecto en sí mismo que involucra toda una etapa de aprendizaje parecida a lo que se llama una aula invertida, en donde la gente como que trae sus preguntas y hace que los profesores puedan, digamos, explicarlas y complementarlas con los temas. Eso es una de las características de los bootcamps. Y lo que tiene también es mucha interacción a nivel de grupos, ¿no? No solo es la etapa de los alumnos o los chicos sentados aprendiendo cosas que les enseña un profesor, un mentor o un tutor, la forma en la que lo llame cada empresa, sino que también está la parte del trabajo en equipo, que sería como emprender un proyecto que viene ya a estar armado por la propia bootcamp. Y ese proyecto puede constar, por ejemplo, de un mes o dos de desarrollo intenso, utilizando generalmente metodología Agile, con el framework Scrum. Y esto, yendo más a lo tangible, sería abrir un Jira, definir una serie de tareas que ya está predefinida por la bootcamp, generar una serie de equipos. Por ejemplo, hay, no sé, 12 personas en la bootcamp y se generan 3 equipos de 4 personas o 4 equipos de 3 personas. Y esos equipos trabajan en su propio proyecto, que va a ser igual al de los demás, pero que ya está como prearmado, ¿no? Y están todas las ceremonias de Agile. Empiezan con la planning, el PM pasa a ser como este tutor que les enseñó, o puede ser otra persona, pero en principio ese rol de profesor pasa a ser un rol de líder técnico. Líder técnico barra PM, ¿no? Porque acá está como muy mezclado todo el tema de los roles laborales, porque es una bootcamp, ¿sí? No es una empresa en sí, sino que es una simulación lo más fiel posible a un trabajo actual, pero obviamente no con la estructura de un trabajo en sí mismo, ¿no? Entonces, en principio, en el momento en el que se sientan a planificar lo que sería el sprint, que el sprint va de una semana a 2, dependiendo de cada bootcamp, dependiendo de cada proyecto, se setean una serie de tareas y esas tareas se las asignan a las personas de ese equipo. Generalmente esas tareas están estimadas, aunque hay ciertas bootcamps que dan lugar a que se estimen también estas tareas, valga la redundancia, ¿no? Una vez que terminan de planificar las tareas que van a tomar, se empiezan a trabajar en esas tareas durante, supongamos, un sprint de una semana. Y cada persona del equipo trabaja con un repositorio de GitHub, ¿no? En general es de GitHub, puede ser de Bitbucket o GitLab, dependiendo de la estructura del bootcamp. En el momento en el que ellos empiezan a trabajar en cada tarea, se va generando como esta colaboración entre equipos de, ok, yo estoy trabajando en este módulo del proyecto y me debería juntar con vos
porque este módulo depende del tuyo, entonces cómo vamos a trabajar en distintos features y cómo vamos a terminar mergeándolos. Tiene que haber mucha colaboración entre el equipo, ¿no? Entre los integrantes, para que no termine siendo que cada uno trabaje en una parte y se vean en el día de la planning, ¿no? Y durante todos estos días, supongamos que la planning fue el día lunes, después el martes, miércoles y jueves hay dailies, y las dailies suelen ser de 15 minutos en su formato tradicional, en donde se habla de qué se hizo el día anterior, qué es lo que se está haciendo ahora, qué es lo que se va a hacer y cuáles pueden ser los posibles bloqueos, ¿no? Y ese es un espacio que yo fui mentor de bootcamps, y es un espacio que yo extendía generalmente a 1 hora para resolver todas las dudas juntas y evitar la consulta de dudas asincrónicas, que ahora vamos a explicar un poco qué es eso. Entonces, una vez que uno ya tiene planificado toda esta ceremonia Scrum, en donde tenemos la planning y después las dailies, llega el viernes en donde tendríamos lo que sería la demo, ¿no? La demo de lo que tenemos ahora, que es una presentación de cada equipo donde se suele preparar un slide y se pone en marcha el proyecto haciendo una fusión de todos los features a una rama de develop, e incluso pues, se puede generar una rama de release y después un mergeado master si estamos generando una versión final basada en lo que sería Git Flow. Si tienen dudas acerca de cómo funciona todo este tema de GitHub, el flujo con Git y demás, y las estrategias de branching, tengo un curso en Udemy que es gratuito de Git y Git Flow, y también GitKraken, que es un viejo sería un cliente de Git para trabajar con repositorios, ramas y toda la estrategia de Git Flow. Y eso lo tienen en Udemy. Y me pueden pedir el link o incluso lo pueden ver en mi LinkedIn. Está por todos lados, la verdad, ese curso. En fin, continuando con esto, ¿no? Ya tenemos armada lo que viene siendo la demo, ¿sí? La vemos como mentores, yo en el rol de mentor, y generamos como un feedback. Y en principio ese feedback es de cosas positivas, posibles bugs, cosas a mejorar, posibles features más allá de lo que es el bootcamp en sí, ¿no? De lo que ya está planificado, porque a veces, no sé, por ejemplo, hay un botón que está posicionado de una manera que quizás no es muy UI UX, no es muy user friendly. Entonces, como nosotros como mentores tenemos la responsabilidad de instruir a los alumnos a que hagan un proyecto mejor que el que incluso está diagramado en la bootcamp, ¿no? Porque la idea es que los chicos se puedan superar. Y eso es fundamental, porque si nosotros solo nos basamos en lo que está planificado en la bootcamp, tiene que ser una bootcamp pero súper perfecta y haber pasado por miles de revisiones durante meses para que no tengamos que hacer nada de ese estilo y básicamente funcione bien, ateniéndonos solo al programa, y eso no es real. Ahora vamos a ver un poquito de ese lado oscuro de las bootcamps, oscuro y gris, ¿no? Tampoco es una cosa muy, muy loca, pero es importante entender cómo están estructuradas por atrás. Bien, una vez que pasa la demo, se suele descansar los fines de semana, aunque yo suelo proponer a los chicos que hagan un análisis de lo que estuvieron trabajando el fin de semana entre ellos, porque a mí no me pagan esas horas. No me pagaban porque ya no soy mentor, pero está bueno que ellos puedan como tener esa continuidad de que el fin de semana se junten a entender qué es lo que pasó durante la semana. Igualmente, el lunes suele haber una ceremonia también de retro, lo que se llama la reunión de retrospectiva, que esa reunión viene a ser, ok, ¿cómo sienten ustedes que fue el sprint pasado, ¿no? ¿Cómo se sintieron? ¿Sintieron que hicieron burnout? ¿Estuvieron tranquilos? ¿Sienten que podemos meter más en este sprint? ¿Cómo se ven
cómo se sienten a nivel aprendizaje, porque al fin y al cabo esto va muy del lado de lo académico, ¿no? Así que es cuánto aprendieron, cuánto vienen trabajando, ¿no? Con todo esto. Y sobre todo, cómo se sienten con el trabajo en equipo, ¿no? Eso es fundamental, porque podemos tener 5 genios, 5 prodigios en un grupo, pero si esos prodigios no se sientan a trabajar en equipo, el proyecto sale muy mal. Y esto es algo muy, muy interesante, ¿no? Muy curioso, porque podemos tener 5 personas normales que no sean genios, ¿sí? Y si saben trabajar en equipo, pueden generar un proyecto prodigioso. Y eso es algo increíble que suele pasar mucho. Así como también puede pasar que tengan un prodigio y 4 personas más normales y ese prodigio se pelee con todo el mundo porque va a un ritmo distinto y no se siente parte del equipo. Y esas son las más difíciles porque suelen ser proyectos que tienen un feature que funciona espectacular y el resto funciona normal o quizás no es tan destacable. Y la verdad que el proyecto en sí termina siendo horrible, ¿no? Porque es un proyecto con patas cojas por todos lados. Pero bueno, todo esto es importante entenderlo desde la perspectiva que les estoy comentando, que es yo como mentor, ¿no? Yo lo que veía en los alumnos y la forma en la que pude ir ejecutando ciertas estrategias para que las cosas funcionaran mejor, ¿no? Yo hacía mucho esto de juntar a las personas que menos sabían con las que más sabían para que se retroalimenten. Nunca me gustó, digamos, tener equipos en donde había mucha gente que sabía y otros equipos donde no sabían nada, porque eso hacía que yo tenga que centrarme mucho en esos equipos que no sabían para liderarlos mejor. Esto es otra cosa muy interesante que ocurre en los bootcamps. Generalmente ocurre sin que los tengamos que mencionar, pero se generan líderes. Todo equipo de trabajo, todo equipo nace un líder, que es una persona que lleva adelante el proyecto y los va organizando a los chicos. Incluso siendo él o ella mismos personas que trabajan dentro del equipo y están al mismo nivel, ¿no? Pero esto es muy natural, es algo que ocurre constantemente y es muy satisfactorio porque si hay un líder en el equipo, ese líder puede responder por él mismo y uno como profesor / mentor no necesita estar pendiente de todo el equipo, sino que puede hablar con esta cara, ¿no? Y eso es un poco como se trabaja, de hecho, en el día a día en un trabajo real, ¿no? Hay un líder que da la cara por todo el equipo y se reduce mucho el flujo, ¿no? de comunicación, porque esa persona refleja todo el trabajo en equipo y tiene un skill de comunicación que permite hacer que todo ese trabajo sea reflejado en un sprint. Cosa que quizás no pasa con muchos desarrolladores que tienen capaz los soft skills más bajos, pero son muy buenos desarrollando. Entonces, eso no es bueno ni malo, es simplemente balanceo, ¿no? No todos podemos ser súper extrovertidos y tener un código excelente, o introvertidos y tener un código malo, o viceversa, ¿no? Todo es un balance, por eso se valoran grupos interdisciplinarios, ¿no? Donde cada uno pueda tener diferentes skills y se pueda destacar por eso y no sea forzado a tener otras skills. Aunque lo ideal es ser polifacético, no siempre se puede, ¿no? Bien. Entonces, este ciclo de planning, dailies, demos, retro, planning, dailies, en el medio de eso hay otra ceremonia que no se suele hacer, que es el refinement, para rearmar ciertos tickets. No me acuerdo muy bien cómo era la ceremonia del refinement, porque hace mucho que no lo tocaba. Bueno, no lo toco a día de hoy, pero es como un poco entender los alcances de los tickets que se generaron y volver a rearmar esas estrategias para que después entren en la planning. Un poco va por ahí, quizás me esté equivocando,
Pero bueno, si no lo estoy diciendo bien, simplemente escríbanme en los comentarios. Bien, volviendo al tema. Después de hacer esta ceremonia, durante los X cantidad de sprints que sean necesarios, hay proyectos que duran 2 sprints, hay proyectos que duran 5. Lo ideal es que mínimo dure 2 sprints, porque si no, no se siente esa evolución, ¿no? No se puede hacer una retro decente si solo hay un sprint, ¿no? Y ni tampoco se pueden ver las evoluciones, las mejoras, ¿no? que puede tener un equipo si solamente tiene una etapa del proyecto que es un solo sprint. Entonces, con al menos 2 sprints, ya llegando al final, se suele hacer una demo ya para los clientes involucrados en las bootcamps, porque en general estas bootcamps tienen patrocinadores. Porque no siempre se pueden solventar por el costo que tienen entre pagar a empleados que tengan que armar todo el programa y después a la gente que tiene que ejecutarlo. No suele alcanzar el costo de lo que pueda poner la empresa y lo que puedan pagar los chicos si esa bootcamp es privada, ¿no? Entonces siempre hay 1, 2 o más empresas detrás, incluso gobiernos, que suelen pagar eso y tienen como un propósito que va un poco del lado de de agarrar estos chicos y chicas y meterlos o insertarlos en el mundo laboral, que es al fin y al cabo la parte más importante del bootcamp, ¿no? Que aprendan rápido en un tiempo muy, muy corto, ¿no? De 2 semanas, y después que se sienten a desarrollar un proyecto en otro tiempo de 2 semanas, y ya con eso tienen como la capacitación básica de un desarrollador, básica y fundamental, y por otro lado la capacitación de lo que sería un desarrollador que sabe trabajar en equipo, ¿no? Que entiende lo que es un proyecto en Agile y demás, ¿no? Entonces ya tendrías todo el combo. ¿Salen buenos desarrolladores de este tipo de bootcamps? Depende mucho de la persona, de cómo venga trabajando. Si es una persona que nunca tocó sistemas ni una línea de código en su vida, suele ser muy difícil que sean buenos, pero a veces sorprenden porque depende de la capacidad y la predisposición de cada persona. En general, estos paracaidistas que que mencionábamos al principio del podcast, suelen ser los peores, pero también hay casos que sorprenden, ¿sí? Porque de vuelta, si una persona viene acá con la idea de entrar a sistemas por plata, se suele dar un gran golpe fuerte contra un muro cuando se da cuenta que el sacrificio y la dedicación que implica sentarse y estar horas sin que nadie te pague para poder sacar algo es extremadamente alto y no es rentable si lo que pensamos es ganar plata dedicándonos 8 horas al día a esto. No sé si me explico. Entonces, la verdad es que para dedicarse a sistemas hay que amarlo, pero creo que es parte de todas las profesiones que exigen al menos un mínimo de estudio y dedicación, ¿no? Bien. Ahora bien, entendiendo un poco cómo funciona la bootcamp, de cómo se trata todo esto, vamos a ver la parte de la construcción en la cual yo también asistí muchísimo cuando, por ejemplo, trabajaba en Alchemy. En el lado de la construcción hay cosas buenas y cosas malas por igual. En principio, lo bueno es que uno tiene muchas iteraciones, ¿no? Uno se sienta a escuchar al cliente sobre qué tipo de empleado necesita que entre en esta bootcamp, ¿sí? Esto en el caso de que las bootcamps sean orientadas a clientes. Si son orientadas plenamente a la empresa que las está creando, entonces esa empresa suele tener un perfil de esa persona que más o menos se adecua a lo que se está pidiendo en el mercado. Y tengan en cuenta que el mercado es muy difícil de complacer, ¿no? Porque todo el tiempo surgen cosas nuevas y esto va del lado de las necesidades de negocio, tanto como del lado de las necesidades técnicas, ¿no? Y además hay que contar con que todas esas
cuestiones están solventadas por la tecnología que es cambiante e incluso a veces demanda que nosotros tengamos que pararnos a pensar en qué tipo de librería, o sea, qué tipo de plataforma necesitamos para nuestra aplicación. Por ejemplo, si estamos trabajando en React, ¿realmente nos compensa React para esto? ¿Necesitamos algo más chico, algo más grande? ¿Necesitamos trabajar en Angular? Bueno, todo este tipo de cosas, ¿no? Y eso hablando en materia del frontend, también está el backend, hay cuestiones de servidores, de DevOps y bueno, un montón de particularidades más. Pero bueno, más allá de eso, nos sentamos con el cliente, definimos más o menos qué es lo que necesita una persona para entrar a trabajar para ellos, para pasar por este sistema de bootcamp. Y después se empieza a planificar todo el tema de las horas sincrónicas asincrónicas, ¿no? En principio se toma el total de las horas que va a ocupar ese bootcamp y obviamente eso lo paga el cliente, entonces hay que estar muy seguros de qué tantas horas se pueden dedicar a esto. Supongamos que sean 160 horas. Y después viene esto que Charles mencionaba antes, que es horas sincrónicas y asincrónicas. Las horas sincrónicas son las que definen todo lo que serían las horas aula, ¿no? Las horas áulicas. Cuando nosotros nos paramos a definir esta interacción entre el mentor y el alumno, el profesor y el alumno, todas estas reuniones y demás, todas esas son horas sincrónicas, ¿sí? Horas en las que nosotros nos paramos activamente a atender, a enseñar a la persona, pero todo esto, sea presencial o remoto, activamente, ¿no? A través de una call o lo que sea. Y las horas asincrónicas son las horas en las que un alumno lee un contenido, intenta resolver las cosas por su lado, todos esos materiales creados para que las personas puedan seguir estudiando más allá del bootcamp en sí, que son las más importantes, de hecho, porque ahí es donde se forman las personas que más dedicación tienen, ¿no? Porque si solo vienen al bootcamp, nunca hay suficiente tiempo para solventar todas las dudas y hay un montón de cosas que ellos tienen que hacer fuera del bootcamp en sí. En las dos etapas, ¿no? En la etapa de lo que es la primera de aprendizaje, las horas asincrónicas suelen ser sentarse a leer un libro, estudiar y entender cómo aplicar conceptos y practicar. Y en la etapa de lo que sería el proyecto, la etapa Agile, es sentarse a trabajar con el equipo. Por lo cual las horas asincrónicas suelen ser más fuertes, más potentes y en más cantidad en la parte de la etapa de proyectos y más débiles en la parte de la etapa de aprendizaje, ¿no? Que eso va a depender mucho de la persona, pero a lo que voy es más individual la parte de uso de horas asincrónicas en la etapa de aprendizaje que en la de proyecto, donde ellos se sientan y obviamente se consumen mucho más horas porque hay cuestiones de organización y cuestiones de temas súper puntuales que tienen que ver con el proyecto en sí. Bien, una vez que se definen las horas, se empieza a trabajar en lo que sería el temario. El temario tiene que estar dividido en diferentes categorías, en diferentes secciones o diferentes módulos, ¿sí? Como ustedes lo quieran llamar. Esos módulos definen las partes en las que se trabaja el aprendizaje. Por ejemplo, el cliente tiene necesidad de desarrolladores web con Django, ¿sí? Django es un framework de Python. Entonces, si vas a trabajar con un perfil de alumnos que necesiten puntualmente conocer todo, ¿no? Porque vienen de cero, primero tenés que hacer toda una capacitación en Python. Entonces todo eso sería un módulo de Python y después una capacitación de Django, ¿sí? Para poder justamente orientarlos en estas dos cosas y que después en el momento de sentarse a trabajar en el proyecto ya tengan todos los conocimientos necesarios para poder emprenderlo sin tener que estar volviendo a las capacitaciones. Aunque eso es muy común, ¿no? Siempre tienen que estar aprendiendo cosas nuevas en el momento en el que estén en el proyecto, pero no tan nuevas como hacer un if en Python. No sé si me explico.
Así que bueno, ya llevamos unos 30 minutitos, pero me parece que estoy ya cubriendo todas las cuestiones, ¿no? Del armado y la ejecución del bootcamp. Entonces, cuestión, que una vez que se tiene todo el temario armado, ahí se salen a buscar lo que son los mentores, las personas que van a cubrir el temario y se empieza a negociar como todo esto del el rate, dependiendo de cómo haya sido el acuerdo con el cliente. Y esto es muy sencillo, es cuanto más el cliente está dispuesto a pagar por esa capacitación, mejores salarios se pueden ofrecer a las personas que lo van a dictar, ¿no? En el caso mío particular, que yo estaba trabajando en relación de dependencia para Alchemy, que era una de las empresas en las cuales esto pasaba mucho, mi sueldo era fijo, ¿no? Era el salario de una persona en relación de dependencia, pero la variación estaba en los mentores que tomaban estos proyectos, ¿no? Entonces, por toda la organización y hablar con el cliente, a mí me pagaban lo mismo, lo cual no está mal porque me pagaban 8 horas de trabajo, pero a las personas que contratábamos para hacer estos cursos, ya ahí había una variación que se pagaba por hora, en rate por hora, y obviamente esto era muy relativo al proyecto, a la situación, al cliente y demás, y también a la duración, ¿no? Porque cuantas más horas se metiera en un proyecto, más valía, ¿no? En cuanto al tema de la distribución, dependía plenamente de la disponibilidad horaria de cada mentor. Entonces, en principio, se pagaba a varios mentores o a un mentor que cubriera todo el curso. Eso solía pasar. Pero en general lo normal era poder meter 3 o 4 mentores porque algunos podían cubrir un día y otros otro, porque obviamente esto era considerado un side job, ¿no? Entonces esas personas no se dedicaban full time a hacer cursos, a dictar cursos, perdón, sino que simplemente lo hacían como un extra después de su trabajo o en el medio del trabajo. Bien, cuestiones con esto, ¿no? Cuestiones de peso. A veces se podían hacer muy buenos programas y a veces bastante regulares. ¿Sí? ¿De qué dependía esto? De las iteraciones con el cliente. Si el cliente no tenía mucho conocimiento, pero quería meter un contenido y pagar poca plata, y eso le convenía a la empresa. Y esto no hablando de Alchemy particularmente, sino de cualquier tipo de empresa de e-learning, ¿sí? A veces había que generar un contenido que quizás no era tan bonito, ¿no? Se intentaba llegar a la calidad suficiente, pero a veces había que acortar temas y mandar más horas asincrónicas para que los alumnos puedan sentarse a estudiar y compensar todos esos temas que digamos, no podían en el momento sincrónico. Perdón. Y acá entra el tema este de, ok, hay muchas opiniones sobre bootcamps, ¿no? Claro, los bootcamps que capaz compensan más al cliente que a los alumnos tienen estas falencias, ¿no? En donde el contenido se siente poco y de repente cuando tienen que saltar a la realidad laboral se encuentran con que no les alcanzó ni para la mitad. La realidad es que yo cuando trabajaba digamos, la supervisión de estos contenidos, me encargaba de sacar el máximo jugo posible a que quede un buen contenido y que la bootcamp sea buena, incluso si tenía que sentarme con el cliente a discutir más horas o encontrar una forma de aumentar la calidad con lo que teníamos. Porque la verdad es que era contraproducente. Si un cliente quiere pagar menos por un contenido de calidad, la realidad es que no va a terminar saliendo tan bien si no se le dedica el tiempo suficiente. Entonces, todas esas cosas influían y eran el pan de cada día, ¿no? Era sentarse a ser lo suficientemente astuto para reducir el contenido, para generar un contenido de calidad y a la vez que dé el tiempo suficiente para darlo. Y a veces eso salía muy bien, a veces salía muy mal. No nos engañemos que todo era perfecto. Entonces, cuando veo muchas opiniones distintas acerca de los bootcamps, lo entiendo completamente. Yo estuve, digamos, adentro y puedo darle fe de que hay bootcamps muy buenos y otros que no tanto. Pero también hay personas que son más dedicadas y otras no.
Entonces, no solo depende de los bootcamps, también depende de los tiempos que les pueda dedicar una persona a todo esto. Y eso es fundamental, ¿no? Ahora, como conclusión final sobre esto, les soy completamente honesto, un bootcamp, por más bueno que sea, no les va a solucionar la vida. Ustedes se tienen que parar a pensar en las necesidades del mercado y cuánto pueden dar ustedes. Y sé que esto puede ser mucho para una persona que recién empieza, pero es como realmente se mueven las cosas. Ahora, obviamente no lo tienen que hacer solos. Pregunten, sean intensos, sean intensas con la persona o la oportunidad que se les haya dado para aprender. Siéntense con el mentor o el profesor. Si es necesario, hagan una reunión uno a uno con ellos y pregúntenle todo acerca del mercado y qué es lo que realmente necesitan ustedes saber más allá de lo que les está ofreciendo la bootcamp. Y con eso deberían poder empezar a tener un buen perfil para el mercado y eventualmente conseguir trabajo. No les puedo asegurar nada porque esto es muy variable y también depende de las necesidades del mercado mismo. Lo ideal, el camino feliz sería que la misma bootcamp les permita trabajar en la empresa que el cliente contrató, ¿no? Para hacer todo esto. Pero a veces no pasa. A veces el bootcamp es simplemente un semillero de conocimientos y de personas que bueno, tienen esa oportunidad y después tienen que ir a buscar trabajo a otro lado. Así que bueno, espero que les haya gustado este podcast. Creo que, a ver, en mi cabeza esto iba a durar 20 minutos, 10 como mucho. Pero bueno, metimos un montón de temas súper interesantes y probablemente volvamos a hablar de esto, más quizás en una entrevista o en un intercambio con personas que ya hayan vivido esta situación. Y los espero en los siguientes. No olviden seguirme en Spotify, que es la primera plataforma en donde se está subiendo esto. Pero probablemente ya en el futuro hayan otras plataformas como YouTube o más accesibles para gente que no puede pagar Spotify. Y nada, nos estamos viendo. Espero que lo hayan disfrutado y hasta el siguiente episodio.